Hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela bursátil del país desde el año 2003. 16 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica y el Caribe y el mundo. Un programa bursátil. Vendrán más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy queremos, antes de darle los temas, felicitar a todas las madres dominicanas en su día especial y que Dios la colme de muchas bendiciones y que permita a los gobernadores, a los dirigentes políticos también, a sus madres, que iluminen a sus hijos para que podamos tener un mejor país y una mejor economía con mayor equidad en la República Dominicana. Y también queremos mandarle un saludo especial a mi adorada madre, Alicia Torres, que nos dio la vida hace 58 años, y que si tuviéramos que volver a nacer en otra vida, ya hablamos con Dios y le dijimos que queremos que esa señora sea nuestra madre de nuevo. Así que muchísimas gracias a todas las madres y felicidades a todo el pueblo dominicano. Miren, hoy tenemos un programa especial. Se ha formado una controversia muy fuerte. Unas declaraciones de un reconocido economista que dice que el Banco Central está quebrado, y el Banco Central le contesta a través del señor, nuestro economista, ambos con PhD, doctor Escheque, doctor Pavel Isa, donde emite una carta pública y que nosotros vamos a analizar, la cual tiene muchísimas incongruencias y medias verdades y medias mentiras que no existen y que manda un mensaje negativo al pueblo dominicano, a los empresarios dominicanos, a los industriales dominicanos, y que cambia la regla de juego cuando hace esa declaración. La carta pública estuvo correcta que se emitiera, pero hay cosas que no debieron decirse bajo ese concepto, bajo ese criterio, porque no es verdad. O sea, le falta la verdad cuando se dan algunas declaraciones que nosotros vamos a poner las evidencias para mostrar realmente quién es que califica, si lo hace usted como funcionario del gobierno, del banco, o si lo hace la bolsa de valores. También vamos a hablar de la relación financiera que tiene la bolsa de valores con los empresarios y con los industriales. ¿Por qué es tan importante la bolsa de valores para los empresarios y para el país? Y vamos a analizar todo el mercado internacional y una posible recesión en los mercados. Están muy nerviosos. La primera ministra de Inglaterra, la señora Theresa May, se va el día 14, comienza a colapsar el euro y la libra esterlina. Eso va a traer más problemas a los mercados internacionales y a la economía local, evidentemente. Así que tenemos un programa muy fuerte con todas las evidencias de lo que el Banco Central dijo y que nosotros vamos a presentar aquí. ¿Quién califica? Si es el Banco Central o si es la Bolsa de Valores. No se vaya, el Ingeniero Revela continúa en breve. Pausa. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, en asuntos de inversión, históricamente los bancos centrales son las inversiones más seguras alrededor del mundo. Cuando decimos en asuntos de inversión, porque quien califica un banco central es la Bolsa de Valores Wall Street. Cuando un país emite bonos soberanos, que es el nombre que se le da a los bonos de los países cuando van a buscar financiamiento a las bolsas de valores en el exterior, tienen una calificación de riesgo. Y evidentemente hay corporaciones, empresas que se dedican a esa calificación especialista en calificar no solamente a los gobiernos, sino a las corporaciones, a las industrias, a las personas que participan en la bolsa de valores, que de una u otra forma están vinculadas a la emisión de bonos, a la emisión de acciones o que hacen transacciones financieras y bursátiles. Entonces, la semana pasada hubo unas declaraciones por el señor economista, muy prestigioso economista, el señor Pavel Isa. Nosotros no sabemos en cuáles fueron las condiciones que él dio esas declaraciones. Pensamos que hubo una mala interpretación, quizás eso no fue lo que él quiso decir,
Por eso es que es importante que cuando se habla de inversión, cuando se habla de economía, cuando se habla de finanzas, se presenten las evidencias. El señor Issa dijo que el Banco Central está quebrado. Colócame la gráfica número 1, señor Héctor, para que veamos la noticia de lo que dijo el señor Pavel Issa. Banco Central está quebrado. Reconocido economista dice Banco Central está quebrado. Sostiene que la entidad que ejecuta política monetaria no tiene con qué pagar. Nosotros pensamos que la interpretación es parte del examen. Es posible que al medio de comunicación que se le dio esa información, quizás no supo interpretar lo que quiso decir el Pavel Issa. Nosotros no pretendemos con esto defender al señor Pavel Issa, porque yo no estaba ahí. Nosotros estamos analizando las informaciones de cómo llega eso a ese medio de comunicación. Nosotros hemos leído muchos escritos del señor Pavel Issa y él no se expresa así, aunque tiene sus propios criterios de lo diferente que es la política monetaria, lo que él piensa que debe ser esa política monetaria del Banco Central y de los riesgos que conlleva una política monetaria de endeudamiento. Esa siempre ha sido su trayectoria y la nuestra también, pero esa carta trajo muchos revuelos, esas declaraciones, y el Banco Central le contesta al señor Pavel Issa. Colócame la número 2, señor director, para que veamos qué dice el Banco Central, las razones por las que los bancos centrales no quiebran. Carta enviada por el asesor del Banco Central, doctor Julio G. Andújar Schecker. Esa carta fue enviada al diario, me imagino que a todos los diarios, pero yo tengo aquí el Nuevo Diario, el Diario Libre, perdón, donde dice carta dirigida al señor director Miguel Tejada. Lo primero es que esa carta no debió haber sido dirigida al director. Puede bajar con nosotros, señor director. Yo no veo ninguna necesidad de que la carta sea dirigida al señor director, porque no es el director a que le importa lo que pasa con la política monetaria. A que le importa lo que va a pasar con la política monetaria es al empresario dominicano, al industrial dominicano, a las familias dominicanas, a los trabajadores dominicanos y a los dominicanos, no al director de un diario. Entonces esa carta debió haber sido dirigida al pueblo dominicano, no al director de un diario, porque el director del diario no sabe de bolsa, no le va a poder dar respuesta, va a copiar la carta y la va a poner. Pues entonces diríjasela al pueblo dominicano, es lo que nosotros entendemos, para darle mayor credibilidad a esa carta y mayor cobertura, porque si fue al diario, entonces vamos a mandársela privada, aunque él al final dice que espera que el diario la publique, y por aquí dice espacio pagado. Entonces, ¿por qué es tan importante esta carta? ¿Y por qué altera el ritmo de la economía monetaria, de la política monetaria del país y del Banco Central? Porque se están hablando medias verdades en esta carta. Y nosotros la vamos a ver aquí ahora mismo. Colócame la gráfica número 3, señor director, para que veamos. Banco Central, cero riesgo de clasificación crediticia AAA. Eso dice el Banco Central de la República Dominicana. Voy a leer y cito. Como es de su conocimiento, estimado director, un banco central es la única institución a lo interno de un país autorizada por sus leyes y por su constitución a emitir billetes y moneda de libre circulación con el objetivo de suplir la demanda de dinero real y garantizar la estabilidad macroeconómica y de precios. Dado ese poder de emisión de dinero, los bancos centrales siempre cuentan con los recursos para pagar todos sus compromisos, lo que prácticamente los convierte en instituciones cero riesgo de clasificación crediticia AAA para hacer uso del lenguaje de las calificadoras internacionales de riesgo. O sea, el señor Schecker dice que los bancos centrales tienen una calificación crediticia AAA, en este caso el Banco Central de la República Dominicana. Nosotros entendemos que la carta estuvo correcta en hacer la carta y derecho a réplica. Ahora, decir eso, viniendo de una persona tan preparada, asesor del Banco Central, un profesional de alto nivel, que diga que el Banco Central tiene una clasificación crediticia AAA, es totalmente una mentira. Esa no es la calificación del Banco Central de la República Dominicana. Nosotros vamos a presentar la calificación del Banco Central. Coloca el número 4, señor director, para que veamos cuál es la calificación del Banco Central y por qué eso tiene implicaciones. Amplíalo un poquitico más para que el pueblo pueda ver, para que el pueblo dominicano, los empresarios dominicanos, los industriales dominicanos puedan ver cuál es la calificación de los bonos soberanos y de la deuda del país. República Dominicana, dice Moody que es BA3.
dice Standard & Poor's S&P, que es BB menos, y dice Fitch Rating, que es BB menos. No es calificación AAA, como dice el señor Schecker. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una calificación AAA y una BA, y una BB menos y una BA3? Bueno, es muy sencillo, que cuando el gobierno quiera colocar bonos soberanos en Wall Street, si fuera AAA, lo colocara a un 3% de tasa de interés. Pero como es BB menos, lo va a tener que colocar a un 8% de tasa de interés, por lo menos. Entonces, cuando usted multiplica 5.000 millones de dólares colocado a un 8% en tasa de interés, si sacamos el interés que va a pagar un 8% del gobierno, que vamos a pagar nosotros, los contribuyentes, a 5.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares por 8%, el gobierno tuviera que pagar 400 millones de dólares anuales en intereses nada más. Entre 12, el gobierno pagaría 33 millones de dólares mensuales. Entre 30 días, 1.111.000 dólares diarios pagaría el gobierno de interés, nada más. Con una clasificación BB menos. Ahora, con una calificación AAA, el gobierno tuviera que pagar por los 5.000 millones, posiblemente a un 3%, por 3%, 150 millones de dólares nada más, en vez de 400 millones de dólares. Entonces pagaría entre 12.500.000 dólares mensual. Entre 30, el gobierno pagaría, en vez de pagar 1.111.000 diarios, pagaría nada más que 416.000 dólares diarios. Entonces, cuando dice que el Banco Central tiene una calificación crediticia AAA para hacer uso del lenguaje de las calificaciones internacionales de riesgo, eso falta toda la verdad, eso es totalmente falso. Él debió haber hecho la carta y poner la calificación correcta que tiene el Banco Central en los organismos internacionales. Y quien califica al Banco Central y a los bancos centrales del mundo es Wall Street. Por eso lo hemos dicho siempre a ustedes, que todo, absolutamente todo pasa por la mano de Wall Street. Entonces, publicar esta carta con esa información un poco confusa y queriendo confundir al pueblo dominicano, usted debió haberle dado respuesta al señor Paveliza, es todo su derecho, pero no con una carta que tenga ciertas incongruencias y con ciertas verdades o medias verdades que no existen. Colócame la número 5, señor director, para que veamos la calificación. Ahí dice Moody BA3 en moneda local y moneda extranjera. Es la calificación de la deuda pública de la República Dominicana. Ahí lo estamos viendo que dice moneda local BA3 y moneda extranjera BA3 a largo plazo. Esa es la calificación de la deuda de la República Dominicana, de acuerdo a la calificadora Moody. Pero también le da una calificación el Standard & Poor's, el S&P. Colóquenlo en el número 6, señor director, para que veamos la calificación del S&P, que también, y amplíela un poquitico más. Ahí lo estamos viendo, que dice rating calificación de la deuda de República Dominicana. Deuda a largo plazo, moneda extranjera y moneda local, BB menos. A corto plazo no tiene una calificación. Rating, calificación de la deuda de la República Dominicana. O sea, es BB menos, no es AAA. Porque la deuda AAA está cero riesgo, técnicamente hablando, cuando hablamos en Wall Street de asuntos de inversión. Ahora, la BB menos tiene un riesgo importante que los empresarios, los industriales, tienen que tomarlo en consideración. Porque una deuda BB menos significa que aumenta la deuda externa mucho más, porque vamos a pagar por lo menos un 5% de interés más alto. Y si aumenta la deuda externa, desliza el tipo de cambio. Si tuviéramos una calificación AAA, el peso tuviera a 25 por 1 y no a 50 por 1. Porque no se deslizara el peso. No hubiera necesidad y esa volatilidad del peso. Porque esa calificación depende de la deuda externa, de las exportaciones, de las importaciones, de las condiciones económicas del país y de las condiciones políticas del país. Entonces, estas declaraciones, que nosotros estamos de acuerdo con el derecho a réplica. Ahora, le informa al director del periódico y nosotros le estamos informando al pueblo dominicano
y a los industriales dominicanos y a los empresarios dominicanos, porque eso le afecta al empresario dominicano, porque aumenta el dinero a corto plazo y aumenta el crédito de sus empresas. No es lo mismo que el gobierno tenga que pagar 8% de tasa de interés a un 3%, o que un empresario tenga que pagar una tasa de interés de un 4% a un 12%. No es lo mismo. Y una calificación de unos bonos AAA en Wall Street significa que el dinero va a estar más barato y que los empresarios van a invertir menos en el costo del dinero y que pueden vender su producto final mucho más barato. Vamos a ver, señor director, una tabla de rating. Cuando tomamos una muestra, eso no quiere decir que sea la tabla real ahora mismo. Es para que usted tenga una idea de cómo la calificadora de riesgo evalúan a los bonos y a las deudas de los pueblos. Colóqueme la número 8, señor director, para que veamos el credit rating. Ahí vemos de los países, diferentes países. USA, AAA. Japón es AA, en ese momento que se tomó esa muestra. Austria, la zona europea, AAA. Bélgica, AA. Estonia, A. Finlandia, AAA. Francia, AAA. Alemania, AAA. Entonces, ahí vemos todas las calificaciones de esos países en su momento. Pero esa calificación que se le da, la última columna dice Investment Grade Rating. AAA dice riesgo mínimo. AA dice un riesgo muy pequeño. En A, riesgo pequeño. En BBB, riesgo moderado. En BB, que es la de nosotros, la República Dominicana, dice riesgo sustancial. Entonces, no puede decir aquí que es cero riesgo. Entonces, eso no es verdad. Entonces, después nosotros vimos, y vamos a ver más adelante, con otros bonos soberanos, porque si los bonos de los bancos centrales, de acuerdo al señor Exchequer, son AAA, pues entonces los bonos de Haití son AAA también. Y los bonos de Venezuela son AAA también. Y los bonos donde quiera que haya un país con problemas geopolíticos o políticos o económicos debieran de ser AAA. Y no es así. Quien califica a un banco central, quien califica a la deuda de un banco central de un país, es Wall Street. No es usted, señor. Usted está emitiendo una opinión, usted personal, de lo que usted cree que dice, lo que lo convierte en instituciones cero riesgo de clasificación crediticia AAA. Eso es una opinión suya. Esa opinión suya no debió salir a la luz pública, porque confunde al empresario. Si usted va a comprar un bono soberano de la República Dominicana y le dicen a usted que clasificación AAA, eso significa que usted puede colocar todo el dinero del mundo ahí. Ahora, si calificación BB-, entonces usted entra con cierta cautela porque tiene un riesgo sustancial. ¿Eso quiere decir que el banco tiene problemas? No necesariamente. ¿Eso quiere decir que las inversiones del Banco Central son seguras? Sí lo son, porque lo que estamos midiendo aquí es el riesgo. Y cuando usted publica esto, usted está diciendo que no hay riesgo, que el riesgo es cero, y eso es mentira. Y estamos presentando las evidencias. No me tiene que contestar carta a mí, le tiene que contestar a Standard & Poor's, a Moody, al Fitch Rating y a Wall Street, que son los que califican. Mi trabajo, el trabajo suyo, era interpretar esa calificación. Porque una calificación mala de los bonos soberanos de la República Dominicana aumenta el dinero, aumenta el precio del dinero. Y los empresarios y los industriales tienen que ir a la bolsa o donde quiera que vayan con su crédito a pagar más intereses por su dinero a corto plazo. Porque a mayor riesgo, mayor interés. Entonces, la República Dominicana, con una calificación BB- en la sexta de 9, entonces tiene que aumentar la tasa de interés. Entonces, eso no debió salir a la luz pública, porque esa verdad, esa media verdad, que no existe la media verdad, afecta al empresario dominicano, afecta al industrial dominicano, aumenta la deuda externa, aumenta el tipo de cambio. Si es AAA, significa que todo está bien, que todo está fenomenal, y no es así. Nosotros tenemos unos buenos bonos soberanos, sí señor, pero calificación BB-, no AAA, como usted se expresa en esta carta pública. Entonces, dice el gobierno, colóqueme la número 9, señor director, para que veamos entonces por dónde viene el asunto. Deuda pública consolidada superó los 42.000 millones en primer trimestre. O sea,
So, ya dice también ahí, los compromisos del gobierno central y del Banco Central representaron un 50.1 del PIB al cierre de marzo de este año, según muestran los datos de la Dirección de Crédito Público. O sea, 50.1 del PIB sería la deuda de acuerdo a eso que dice el banco y el gobierno. Pero no es 50.1, son 42 mil millones de dólares. Y vamos a coger esos mismos datos. Dice el Banco Mundial que el PIB de la República Dominicana son 75.932 millones de dólares. Colóqueme la número 10, señor director, para que veamos qué dice el Banco Mundial, cuál es el PIB de la República Dominicana. Acérquelo más, por favor, eso, para que lo podamos ver más de cerca. Todavía es el PIB de la República Dominicana, 75.932 millones de dólares, o 75.932 billones. Si yo divido 42 mil millones de dólares, 42 mil millones de dólares, entre 75 mil, 42 mil millones de dólares, entre 75.932 millones, me va a dar 55.3% de PIB. Colóqueme la número 9, señor director, para atrás, por favor. Eso no nos da un 50.1 y estamos tomando los mismos datos que ellos publican en la prensa. Dice 50.1, no, pues no es así, señor. Eso da 55.31 menos 50.1, estamos hablando menos 50.1, de acuerdo a lo que usted manifiesta ahí, son 5.21. Entonces no es verdad, aumenten un 5% adicional a ese dato, que usted se lo está quitando. Entonces, nos vamos a pasar la vida entera mintiéndole al país con cosas tan simples, con una matemática, una división, una suma y una resta. 42 mil entre 75 mil, haga la división para que usted vea cuánto le da. No le da 50.1, da 55. Entonces sería 55% del PIB la deuda, no 50. Si usamos esos datos, que son más. Pero vamos a usar eso. Vamos a darle el beneficio de la duda al Banco Central y al gobierno de que es ese. Pero entonces no lo pongan en el periódico. No pongan 42 mil cuando el Banco Mundial me dice a mí que el PIB de la República Dominicana son 75 mil y eso da 55% del PIB. O sea, usted le está quitando un 5% al PIB. Y un 5% al PIB, cuando lo calculamos, usted le está poniéndose a su favor 75.932 millones por 5%. Estamos hablando de 3.800 millones de dólares menos que usted le está quitando a la deuda. Que la vamos a pagar nosotros. Y que el salario de esos ejecutivos del Banco Central lo pagamos nosotros. Y que el salario de los diputados que aprueban esos préstamos lo pagamos nosotros. El salario de los senadores lo pagamos nosotros. Entonces, porque el gobierno no trabaja. El gobierno nunca ha trabajado. Ni en ninguna parte del mundo el gobierno trabaja. El gobierno recibe el dinero que pagan los contribuyentes, nosotros con nuestros impuestos. Pues entonces díganos la verdad. Porque hay quienes conocemos la información y se la vamos a dar al pueblo. Porque afecta a eso la estrategia de las empresas y las estrategias de los industriales. Porque no es lo mismo que un empresario tenga que buscar 5 millones de dólares prestados a un 8% fuera, o buscarlo a un 3%, o que un crédito le aumente un 8%, no es lo mismo. Cambia totalmente la estrategia de ese empresario, de ese industrial, cuando vaya a solicitar el crédito, sus productos, comprarlo. Pero eso lo garantiza que tenga un dinero mucho más barato, una deuda, unos bonos con calificación AAA, que es la única calificación que es cero riesgo. Y como es cero riesgo, entonces se paga una menor tasa de interés. Por eso los bonos del Tesoro de Estados Unidos pagan apenas 2% de interés. No el nuestro, que paga un 7.85, 8%. Entonces, las estrategias de la política monetaria y económica van de acuerdo a cómo se mueven los bonos soberanos en Wall Street. Porque eso es lo que hace que incremente el valor y el precio del dinero. Y el empresario tiene que comprar en función de dólares. Y si aumenta el valor del dinero a corto plazo, va a tener que buscar más dólares. Y cuando usted dice eso, entonces ese industrial,
ese empresario, usted lo que está diciendo es que todo está bien, no hay problema. Pues sí hay problema, tenemos un riesgo moderado y que tenemos que medirlo. ¿Y cómo lo medimos? A través de Wall Street. Entonces, esa deuda pública son 55.1%. Colóqueme la número 11, señor director, para que veamos a Venezuela, que tiene unos bonos soberanos, una calificación C-B y RD, ya prácticamente al borde del default, porque no es verdad que los bonos soberanos de Venezuela son tan buenos como en este caso, diría el doctor Acheca, porque no son AAA. Colóqueme la número 13, señor director, para que veamos la implicación de cuando los bonos son degradados. Miren los bonos de Venezuela. O sea que un inversionista que colocara $1 millón en los bonos de Venezuela, hoy tiene nada más $200,000, porque no son AAA esos bonos. Si fueran AAA, usted invirtió $1 millón, tiene $1 millón, no tuviera una degradación, pero como su calificación es C, prácticamente en default, impago, entonces los bonos de Venezuela valen 2 centavos, 20 centavos de dólares, producto de que no es calificación AAA. Entonces no es verdad que los bancos centrales del mundo son calificación AAA cero riesgo. Eso lo determina Wall Street. Eso no lo determina usted, ni lo determina Luis Fernando García. Mi trabajo, su trabajo, es interpretar esos bonos, interpretar esa información. En el próximo blog, antes de irnos a la pausa, señor director, colóqueme la gráfica número 14 para que veamos cuál es la BB menos, qué significa BB menos. Amplíela un poquitico más para que veamos la BA3 y la BB menos. Dice calidad de crédito cuestionable, pero considerados como los menos vulnerables al incumplimiento entre las emisiones especulativas, muy volátiles ante cambios en las condiciones económicas. Sin embargo, la AAA, bájeme la AAA, señor director, bonos que son considerados como lo más seguro, la capacidad del emisor para cumplir con los pagos de capital e intereses es sumamente alta. Ese AAA. La de nosotros es BB menos. Entonces, no es lo mismo una calificación AAA y una calificación BB menos, señores checkers. En el próximo bloque vamos a hablar de las empresas, de la bolsa de valores, de la relación financiera de las empresas y del mercado internacional. Cómo va el euro y cómo va Wall Street y cómo va la posible recesión de la economía mundial. No se vaya. El ingeniero Revela continúa en breve. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la escala de la calificación de la deuda soberana nos permite a nosotros, a los inversores, a los industriales, a los empresarios, a ver cuál es la estrategia que van a emplear a largo plazo. A una mayor deuda soberana, eso automáticamente significa un mayor tipo de cambio. El dinero se hace más caro, más costoso. Entonces el empresario, el industrial, cuando compra su materia prima, la va a tener que pagar mucho más cara y va a tener que poner su producto final mucho más caro. Entonces la familia dominicana, eso altera la canasta familiar. Por eso la importancia de la calificación de las deudas soberanas. Lo que medimos con eso es el riesgo. Mayor riesgo, mayor interés. Menor riesgo, menor interés. Eso es parte de la estrategia de cómo está diseñado el sistema de estrategia de inversión en todo el mundo, alrededor de Wall Street, alrededor de todas las bolsas. Colóqueme el número 15, señor director, para que veamos, por último, la última calificación, la escala de calificación de algunas deudas soberanas, que no necesariamente tenga que ser esa misma ahora mismo. Fíjense ahí, la escala de calificación de la deuda soberana. Lo que queremos ver lo que significa AAA, riesgo mínimo, AA, riesgo muy bajo, A, riesgo bajo, BBB, riesgo moderado. Hasta ahí estamos hablando de asuntos de inversión. Ya esos son bonos que tienen capacidad de inversión. Cuando baja de BBB ya son especulativos. Entonces por eso el de nosotros, que es BB, entonces menos, tiene un riesgo importante que los empresarios, que los industriales
y que usted como inversionista tiene que tomarlo en consideración. Porque no es verdad que tenga problemas el Banco Central con esa calificación. El Banco Central sigue siendo solvente y sigue teniendo una alta credibilidad, pero tiene riesgo. Porque si el gobierno, nosotros lo hemos dicho muchas veces, si aumentamos la deuda, 75% del PIB más un 2% que concede Wall Street, pues el fin entonces del sistema financiero, porque si los bonos soberanos dominicanos son declarados en default, no le prestan, le frisan las reservas, no hay más crédito para el gobierno, ni más crédito para los empresarios. Ese es el riesgo de tener una deuda equilibrada con el Producto Interno Bruto. ¿Y quién califica esa deuda? Pues Wall Street. ¿Quién califica esos bonos? Wall Street. Entonces, yo no puedo hacer una carta y calificar eso. Yo tengo que ir a Wall Street. ¿Qué me dice Wall Street de la calificación de la deuda soberana de la República Dominicana? ¿Cuál es? Entonces, basado en eso, el gobierno, los industriales y los empresarios deben de hacer sus inversiones. Porque lo hemos dicho, si usted quiere tener una empresa eficiente, tiene que ir de acuerdo a cómo van los mercados. Porque son 11 sectores y su empresa se mueve de acuerdo a cada sector de la bolsa. Por eso la importancia de la bolsa de valores. Colócame, dicho esto, colócame la número 16, señor director, para que veamos el Standard & Poor's, que siguió subiendo y bajando y tiene mucho riesgo. Ahí los vemos subiendo. Esas 7 barras grises que hay son las veces que ha entrado en recesión Estados Unidos y el mundo. Entonces, ahí vemos claro que a la medida que el Dow Jones y el Standard & Poor's sigue subiendo, continúa el pánico creciendo. Históricamente, luego del último tope, históricamente viene una recesión. Por eso se ven esos círculos rosados, que significa ya que el país entró en recesión y que hay una recesión de la economía mundial. Y eso casi siempre pasa luego de un impulso significativo del mercado, porque traza la dirección de la economía real, porque comienza a irse el dinero de la bolsa. Inmediatamente el dinero se va de la bolsa, pues entonces comienza la recesión. Hay indicadores que nos marcan a nosotros que tenemos muchos problemas, serios problemas, con mucho pánico y mucho miedo en el mercado, como es el indicador del cobre, un commodity también geopolítico, porque implica fuertemente las industrias, el sector industrial y las empresas. El cobre marca la economía real mundial, determina si una economía se va a expandir y si una economía se va a contraer. Por eso se monitorea también muy de cerca el cobre en Wall Street. Colóqueme la número 17, señor director, para que veamos cómo se está moviendo el cobre con las acciones. Fíjense, el cobre comenzó a colapsar y la bolsa todavía continúa subiendo. O sea, es un indicador de que se está contrayendo la economía real. Hay mucho pánico en el mercado, aunque la bolsa está subiendo técnicamente, tiene 3 topes, comienza a ceder. Ese indicador de cobre, de ese commodity que marca si hay expansión económica real en el mundo, comienza a caer. Eso trae un mal augurio a Wall Street, porque menos demanda de cobre significa menos demanda de la industria. Y la industria juega un rol importantísimo en la expansión de la economía mundial. Y el cobre comienza a contraerse. Eso no es nada halagüeño para la bolsa de valores y no es nada halagüeño para los empresarios y para los industriales y para el propio gobierno, porque comienza a caer los commodities y cuando cae la materia prima significa sencillamente que hay menos demanda de bienes y servicios. Colócame el número 18, señor director, para que continuemos y veamos cómo sigue el Producto Interno Bruto. Fíjese que sigue subiendo el S&P, pero el crecimiento se ve la barra amarilla que está decreciendo, no puede alcanzar el tope. Son indicadores negativos porque marcan también una posible recesión en el tiempo. ¿Estamos en recesión todavía? No, pero cuando los marque lo vamos a hacer saber. Y esa recesión se va a expandir en el mercado de 12 a 18 meses, que es cuando se siente realmente esa recesión. Lo mismo pasa también
con otros indicadores de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, que dice que las transacciones globales comienzan a contraerse. Históricamente, una guerra comercial, Estados Unidos con China, menos demanda de bienes y servicios. Entonces, históricamente, cuando se contraen las transacciones entre países globales, históricamente continúa una recesión. Colóqueme la número 19, señor director, para que veamos qué dice el Fondo Monetario Internacional, que mide las transacciones con relación al Producto Interno Bruto y al crecimiento del Producto Interno Bruto. Ahí los vemos cayendo ambas, se caen las transacciones globales. Eso es lo que significa que la República Dominicana va a tener menos transacciones con los países con los que tienes acuerdos, porque se van a vender menos, se va a comprar menos. Entonces, evidentemente, si tenemos menos transacciones, automáticamente también pues va a bajar el Producto Interno Bruto de la República Dominicana y entraríamos en recesión. Eso, los mercados comienzan a colapsar. Entonces, los commodities también comienzan a colapsar por esa guerra comercial de Washington y Pekín. Lo que le ocurrió al crudo de petróleo la semana pasada, que colapsó también producto de eso mismo. Colóquenlo al número 20, señor director, para que veamos cuál fue el comportamiento del crudo. Ahí lo vemos colapsando, $58 el barril, el West Texas, y 67 el Brent, también colapsando. Y la número 20, la número 21, ahí podemos ver en las gráficas cómo colapsa el crudo de una forma violenta y estrepitosa, producto cuando el presidente Trump gana técnicamente una guerra de Huawei con Google, que no le va a dar servicio, una menor demanda. Eso se significa para el mercado que vamos a tener una guerra mucho más intensa, una guerra comercial mucho más intensa, y por consiguiente, entonces, los profesionales se fueron de la materia prima. No es necesario tener tantos contratos abiertos porque hay menos demanda de materia prima. Ahora sí, señor director, vamos a ver qué es una bolsa de valores. La gráfica número 24. Le hemos hablado siempre de la bolsa de valores, pero ¿qué es realmente la bolsa de valores y la relación financiera entre la bolsa de valores y las empresas? Es una institución privada que se encarga de organizar, regular, controlar y proporcionar a sus clientes la plataforma para que se introduzcan órdenes de compra y se realicen transacciones de compra y venta de valores financieros. Fíjense que dice ahí, a través de profesionales especializados. O sea, tienen que ser profesionales especializados en bolsa de valores. ¿Y qué tipo de transacción se hace en la bolsa? Bueno, tenemos instrumentos de deuda, como los bonos soberanos que va a emitir el gobierno y que acaba de emitir ahora mismo. El gobierno emite deuda interna ahora mismo por 42.000 millones de pesos. Entonces, todo ese tipo de transacción y de instrumento financiero se negocia en la bolsa de valores. Bonos, papeles comerciales, swaps, divisas, commodities y derivados. O sea que todo lo que usted necesita como empresario, todo lo que usted necesita como industrial, todo, absolutamente todo, va a la bolsa de valores. Si usted no necesita la materia prima, esa materia prima usted la tiene que comprar con dólares o con divisa. Y esa divisa se negocia en la bolsa de valores. Esa tasa de interés, ya lo vimos con los bonos, quien la fija es Wall Street. Y la calificadora de riesgo determinan si usted va a pagar una mayor tasa de interés por su casa, si usted va a pagar una mayor tasa de interés por su carro, si usted va a pagar una mayor tasa de interés para financiar su empresa y expandirse. O sea que todo lo que tenga que ver con riqueza, con dinero y con materia prima, Wall Street lo va a fiscalizar y es quien lo negocia. Entonces, por eso la importancia de la bolsa para su empresa. Porque igual es una relación, o usted o va a un banco comercial o va a la bolsa a buscar dinero. Colóqueme la número 25, señor director, para que veamos la relación financiera que guarda una empresa con la bolsa de valores. ¿Qué tiene que hacer una empresa? El comportamiento de los empresarios dominicanos en este caso, con el comportamiento de los empresarios de los países desarrollados. Ahí vemos la relación financiera de la empresa con la bolsa, la economía financiera. Históricamente, como nosotros no tenemos cultura de inversión, los empresarios nuestros, los industriales nuestros, van a los intermediarios financieros abajo a financiar su empresa y buscan un préstamo, incurren en una deuda. Ahora,
¿Qué hacen los países desarrollados? ¿Qué hacen los empresarios y los industriales del país desarrollado que van arriba al mercado financiero, a la bolsa de valores, a buscar dinero? Entonces, ¿de dónde consiguen los inversores ese dinero? De nosotros los inversores del mundo, que llevan su dinero a la bolsa para comprar esos instrumentos financieros, ya sean acciones, ya sean bonos corporativos, bonos soberanos, papeles comerciales o notas o biles del tesoro. Pero si usted va a la bolsa, usted no está incurriendo en una deuda. Cuando usted vende acciones en la bolsa, usted no está incurriendo en una deuda. Por eso queremos felicitar de nuevo a la empresa, a la pasteurizadora Rica, que fue a la bolsa a buscar 9,000 millones de pesos. Entonces también dijimos hace 15 días que Uber había ido a Wall Street y que Wall Street le puso un precio de mercado de 82,000 millones de dólares. Una aplicación, una idea, la llevo al mercado y ya ese señor es billonario. Entonces lo mismo tiene que hacer usted como empresario. Porque cuando venga una empresa que vende acciones en la bolsa y usted no se cotiza en bolsa, usted va para fuera del mercado. Porque mientras usted tiene que comprar materia prima cara y tener un producto final caro, ellos venden acciones en la bolsa, consiguen todo el dinero del mundo y terminan comprándolo a usted. Porque dice el señor Bill Gates, usted a la competencia lo destruye o lo compra, lo que le salga más barato. Entonces, por eso Facebook también es el dueño de Instagram, y es el dueño de Messenger, y es el dueño de WhatsApp, y el dueño de Facebook. Y usted usa Facebook, y usted usa Instagram. Bueno, Facebook es el propio dueño de eso, de los 4, porque terminan comprándolo. ¿Y qué vende él? Publicidad. ¿A través de qué? A través del internet. Entonces, si eso no lo motiva a usted, entonces ¿qué lo motiva? Porque por eso la Brahma Ambev se llevó a la presidente. Porque mientras la presidenta tenía que vender cerveza, Ambev vendía acciones en Wall Street y tiene un capital de 78,000 millones de dólares. Y la compró por 1.2. Porque la bolsa le da ese poder, aparte del prestigio y aparte de la publicidad y la promoción. Colócame la gráfica de nuevo para atrás, señor director, la número 25, para que veamos cuál es la parte final. Ahí los vemos, los inversores, usted va, los intermediarios financieros, que son los bancos, también van a la bolsa de valores y compran los bonos soberanos del Banco Central y compran los bonos corporativos de las empresas. O sea, ese banco comercial que usted le lleva su dinero, también va a la bolsa y compra el bono soberano del Banco Central. Entonces, por eso nosotros hemos creado la escuela bursátil, para eso, para educarlo a usted, cómo se financia eso, cómo se ejecuta una transacción, ya sea de una acción, de un swap, o de un derivado, o de un bono corporativo, o de un bono soberano. Porque tienen reglamentos que usted tiene que saber para determinar qué instrumento financiero es el más seguro, cuándo usted lo va a comprar y por qué usted lo va a comprar. Pero para eso usted necesita tener conocimientos de mercados financieros internacionales y la bolsa de valores. Miren, señores, nos dice nuestro director que no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye y hasta pronto. Glidden, pintura de la más alta calidad para toda necesidad. Presentó